según San Marcos, capítulo 6, del verso número 30. Nuestro Dios es un Dios de milagros. A su nombre. Dice: entonces los apóstoles se juntaron con Jesús, le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenían tiempo para comer. Hermanos, Dios empieza a abrir nuestros sentidos, cómo un cristiano se apodera de la obra de Dios, cómo podemos expresar que para nosotros el vivir es Cristo. Amén. Y empezamos a enamorarnos de las cosas de Dios, que aún no tenemos tiempo muchas veces para comer. Y se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron. Y muchos fueron allá a pie desde las ciudades y llegaron antes que ellos se juntaran a él. Vea usted, hermanos, esa inquietud, ese deseo, esa fe viva, cómo es que uno quiere buscar de Dios. Ellos no sabían, pero investigaron a dónde iba el Señor Jesús y cómo sería ese amor, ese deseo, esa fe que ellos tenían al llegar a Jesús, que llegaron primero que Él. Hermanos, si no tenemos ese sentir en nuestro corazón de buscar de Dios, de amar a Dios, ¿cómo quiere que Dios te bendiga? ¿Cómo quiere usted conocer la gloria de Dios? Uno es la mente natural, que la gente no se preocupa, que la gente no es fiel. Y otra es la mente espiritual, que lo lleva a uno a buscar de Dios. Amén. Entonces, mire, ¿qué maneja usted? La mente humana, usted escasamente viene el día domingo, y eso. Pero si usted quiere la mente de Cristo, Él lo guía a buscar primeramente el reino de Dios, y ¿qué más? Y su justicia. Y las demás cosas son ¿qué? Porque Dios le da la sabiduría, le abre el entendimiento para que usted pueda entender la gloria de Dios. Vea ese fervor de gente no cristiana, pero el Señor Jesús causa abnegación. El Señor Jesús contrarresta la pereza. El Señor Jesús nos absorbe de tal manera que estamos muy atentos a todo movimiento de Él en nuestras vidas. Con el solo hecho de que ellos vieron el lugar, inmediatamente la imaginación dijeron: va para tal lugar, vámonos. Y se fueron y lo encontraron. Pero muchos los vieron ir y le reconocieron, y muchos fueron allá a pie desde las ciudades. Hermanos, vea cómo hay gente
que no es cristiana, pero le da a uno ejemplo. Y a lo mejor usted vive en las narices de la iglesia y nunca aparece por ahí. Ya usted cómo son las cosas. Gente de una ciudad a otra busca de Dios. Y usted que está en la ciudad, que tiene todos los medios, no aparece. ¿Cómo será el día del juicio? Cuando Dios vea que usted nunca se preocupó de buscarle. Que usted siempre se justifica. Que usted siempre quiere salir adelante para condenación. Estos salieron adelante para ver la gloria de Dios. Si usted no permite que Dios transforme su vida, su espíritu, usted tiene muy en poco las cosas de Dios. Piense, hermano, porque el tiempo se está llegando. Y si el Señor viniese el día que usted está apartado, haciendo lo suyo y no la voluntad de Dios, se perdió, se quedó. Velad y llorad. Primero, para que el diablo no te engañe y caigas en tentación. Que el enemigo le ponga algo y lo domine, lo gobierne y usted está engañado. Estos fueron muy despiertos, muy atentos. Se imaginaron a dónde iba el Señor Jesús y se fueron a pie desde las ciudades. Escúchelo bien, una persona para amar a Jesús, ¿cómo tiene que tener ese amor, esa unción, ese sentir de que, hermanos, nada nos impide amar al Señor Jesús? Nada nos aparta de amar al Señor Jesús. Imagínense esa fe viva de ellos, que llegaron antes que ellos se juntaron a Él. Salió Jesús y vio una gran multitud y tuvo compasión de ellos, porque eran como ovejas que no tenían pastor. Y comenzó a enseñarles muchas cosas. Entonces, si usted no figura entre la persona que Dios te ama, que Dios no quiere que le vayan a suceder fracasos, desgracias, entonces esa palabra vio la multitud y tuvo compasión de ellos. Los ataques del diablo son feroces. Los ataques del diablo son crueles. Los ataques del diablo son definitivos, son mortales. Y si uno no está en la gracia de Dios, sino usted desagrada a Dios, ¿cómo quiere que Dios te cuide? ¿Cómo quiere que Dios te guarde? ¿Cómo quiere usted que Dios te bendiga? Quiero que entiendas con más cuidado que nunca, para que Dios te santifique. Nosotros tenemos que poner nuestra vida en las manos de Él y ser muy fieles. Estos no eran cristianos, pero ciudades a pie, iban de todas partes. Y cuando Él ve esa multitud, tuvo compasión. Revisa tu corazón a ver si usted tiene esa fe viva para buscar de Dios. O a usted lo engaña el mundo. A usted lo engaña la plática.
pero nunca se ven los diezmos, nunca se ven las ofrendas. Vénganos en tu reino, pero también hagamos la voluntad de Dios. Dios, ¿cómo los califica a ellos? Como ovejas que no tenían pastor. Un pastor sin iglesia no es pastor. Y un cristiano sin pastor está desamparado. No tiene la protección ni la cobertura de la iglesia. Por eso la iglesia tiene un programa muy definido, muy claro, de ayuno, de oración, para que usted voltee la espalda o para que le obedezca a Dios. Los paganos tienen tiempo para la prostitución, para emborracharse, para pasear. ¿Qué es lo que no hace un inconverso? Y usted no tiene tiempo para Dios. Revísate, hermano, ¿qué está pasando? El Señor tiene compasión. Estos fueron a buscarle. ¿Se fueron con las manos vacías? No. Y si usted no es diligente en buscar a Dios, ¿cómo quiere que Dios te cuide? Que te bendiga. Recuerden que Dios dice: ¿de qué le sirve al hombre si ganare todo el mundo? Pero eso no se ve, porque si usted fuera esa persona, sería el más rico. Pero ni una cosa ni la otra, ni es fiel, ni es sincero. Entonces se llama hipócrita. Hipócrita. Y por eso el Señor les decía a los judíos: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Hagan frutos dignos de un verdadero arrepentimiento. Tenemos que descubrir dónde está la bendición, a través de la fidelidad, a través de la obediencia. Y cuando ocupa el Señor Jesús el primer lugar en tu vida, hermanos, quiero que le pongan mucho cuidado a eso, porque el día del juicio no tengo tiempo. El Señor dice: yo tampoco te conozco. ¿Cómo el Señor reconoció a esta gente? Porque se esforzaron y salieron a pie de una ciudad a otra. Usted tiene todas las comodidades para buscar de Dios. Pero cuando existe esa frustración, usted no entiende. Por más de que Dios tenga grandes cosas, usted está engañado por el diablo, está engañado por el mundo, está engañado por sus quehaceres, que no tiene tiempo de buscar al dueño de la vida. ¿Cómo le parece? Incline su rostro y reflexione. Muchos son los llamados y pocos los escogidos. Con tantos millones de cristianos, si el reino de los cielos es un poco, casi igual a Colombia, el reino de los cielos, y en el mundo cuántos millones de cristianos, hermanos, hay países que tienen 50. Yo creo que en Estados Unidos tienen que haber más de 100 millones
Y empezamos a hacer un inventario. Con razón que el Señor dice, muchos son los llamados y muy poquitos lo logramos. No te dejes engañar para que así mismo se despierte esa parálisis, esa pereza, ese sueño de a buscar de Dios. Ellos se fueron sin nada. Ellos era su sentir ver a Jesús, su sentir participar de la bendición de Él, viendo todos los enfermos sanados. Todo el que llegaba a Él nunca salía con las manos vacías. Cuando ya era muy avanzada la hora, sus discípulos se acercaron a Él diciendo, el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada. Un lugar desierto, no tenían cómo acampar, no habían hoteles. En un desierto no hay sino ruinas, no existe absolutamente nada. Y eso es lo que uno debe comprender. Usted es mundano, que hizo todo lo que lo consiguió. ¿Dónde están esos millones que ganó? Todo lo contrario, los dejó en el pecado, los dejó en el mundo. Y lo único que tenía uno era problemas, desgracias, sinsabores. Entonces, si usted no reconoce quién es Jesús para buscarle, espiritualmente está muerto. Una cosa es la intención y otra cosa es ser un verdadero cristiano. Dios quiere mostrar su gloria. Dios quiere manifestar su poder para que el alma más perdida tenga esperanza en Cristo Jesús, Señor nuestro. En la vida nueva que Dios nos ha dado, es un Dios de ¿qué? De milagros. Es un Dios de señales. Es un Dios que todo lo puede. Si usted no lo entiende, sigue igual. Todo lo contrario, el diablo a su tiempo le va a usar, criticar, murmurar. Pero ¿qué es en la iglesia? ¿Cuál es su ministerio? ¿Qué es lo que desempeña? Usted le quitó el lugar al diablo y usted se vuelve juez. Por eso es que muchos hermanos murmuran, blasfeman, critican, pero ¿cuál es su testimonio? ¿Cuál es su inspiración? ¿Cuál es ese amor que tienen por las cosas de Dios? Ojo con eso. Cuando Judas vio al Señor Jesús como su mentor, cuando Judas vio al Señor Jesús como su maestro, cuando Judas vio al Señor Jesús como el Salvador del mundo, todo lo contrario. Él no hacía sino murmurar, criticar, y mire cómo terminó. Es delicado, hermanos, si no eres ni tibio, ni frío, ni caliente, Dios te vomita. ¿Qué dijeron los discípulos? Señor, estamos en un desierto. Señor, no hay nada para esa multitud, pero el gozo del Señor es más allá de nuestras fuerzas. El poder de Dios es más allá de la mente humana, de lo que usted pueda pensar,
Dios es mucho más poderoso. Dios es más poderoso de lo que usted pida o de lo que usted entienda. Él es mucho más que poderoso. Entonces, los discípulos, con la mente humana, sin fe, andando con el Señor Jesús, no habían aprendido la lección. ¿Qué dijeron? Que se vayan, despídelos, para que se vayan a los campos, aldeas de alrededor, compren pan, pues no tienen que comer. Esa es la mente humana. Por eso el diablo tiene muchos esclavos que tienen que, hermanos, ellos mismos tienen que arreglárselas como puedan. No tienen fe, no tienen al Señor Jesús, y para ellos, como esclavos, se les hace cosa dura buscar de Dios. Solamente buscan a Dios cuando tienen problemas. Eso sí, que mi marido, que mi mujer, que pasó esto, que no tengo esto. Pero de lo contrario, nunca se preocupan por buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Cómo le parece? Entonces usted hace lo que hacen los discípulos. Señor, no hay comida, no hay nada. Más bien que se vayan. Pero la mente del Señor no es esa. La mente del Señor es otra. Respondiendo le dijo: dadle vosotros de comer. Ellos dijeron: que vayamos, compremos pan tenemos que tener 200 denarios para darle a toda esa multitud, miles. ¿Usted cuánto pan lleva para su casa? 10,000, 20,000. ¿Y cuántos son? 8, 10, 5. Y lleva una bolsita. Aquí habían miles. Tenían que llevar tractocamiones, tractomulas con comida, porque eran miles. Entonces los discípulos, ellos nunca aprendieron que nuestro Dios es un Dios de milagros. ¿Cuántos alaban al que vive? Luego les pregunta: dales vosotros de comer. La mente humana, como no produce milagros, es la mente de Cristo la que produce milagros. Entonces tenemos que Él haga el cambio. Señor, yo necesito, es la mente de Cristo. ¿Cuántos alaban al que vive? ¿Qué necesitamos? ¿La mente de quién? O si no, ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y usted anda sin fe y sin Dios? Una cosa es la apariencia y otra cosa son los frutos dignos de un verdadero qué. Dignos de un verdadero qué. Ellos siguieron actuando con la mente humana. Señor, que vayamos y compremos pan para 200 denarios, les demos de comer. Hasta ahí llegaron ellos. Pero el que tiene a Cristo lo tiene todo. ¿Qué pasó aquí? ¿Qué sucedió aquí? Ellos dijeron: oiga, ¿cuántos panes tienen? Y darlo.
saberlo, dijeron 5 y 2 peces. 5, esto, 5. Hermano, ¿qué tal que usted fuera un verdadero cristiano? ¿Cómo Dios le va a multiplicar lo poco que gana? Le va a hacer millones. Esta es la enseñanza de que Dios es hacedor de maravillas. Dios es hacedor de milagros. Dios es hacedor de señales. Usted dice ser cristiano. ¿Por qué usted no aprende a entender que nuestro Dios lo puede todo? ¿Cuántos alaban al que vive? Usted aguanta hambre porque quiere. Sí, hermano. Dios lo prueba más que el oro. Sí, hermano. Para yo estar aquí donde estoy es porque yo conozco a un Dios de milagros. Hermanos, yo pasé momentos difíciles porque yo entregué mi vida al Señor Jesús. Desde que me convertí he predicado hasta el día de hoy la palabra de Dios. Entonces, tiempos, Señor, no hay para el bus. Él me enseñó. Impíos me enseñaron. Váyase a pie. 40, 50 cuadras. Yo me iba a pie para la iglesia. Cuando de pronto, mire lo que pasó una vez. Levanté un ayuno de 40 días y estaba en la iglesia dándole la gloria a Dios, cuando de pronto se me acercó una anciana y me agarró de la mano. Me dijo: hermano, lo voy a llevar a mi casa. Anoche Dios me habló. Cuando ella me dice: Dios me habló que usted va a entregar un ayuno de 40 días y no tiene cómo levantarlo. Y Dios me dijo: mata ese pollo, hágale un buen sancocho y se lo da a mi siervo. Yo aprendí a que Dios me ama muchísimo y suple todas mis necesidades. Y la hermana no me soltó de la mano. Dijo: usted se me escapa, usted se va. Y Dios me ordenó. Cuando ella me dice que yo estaba levantando un ayuno, ese trato era personal, mío para con Dios. Yo nunca le decía a nadie que estaba en ayuno, pero Dios le habla a ella. Cuando fui, me sirvió todo el pollo. Entonces le dije: hermana, participe. No, el Señor me dio la orden que debía comérselo todito. Si no aprendemos a buscar de Dios, ¿cómo usted va a conocer a Dios? ¿Cómo? Hermanos, ¿cómo va a conocer a Dios? Ahí es donde está, hermanos, el problema más grave. Que si usted no pone en el primer lugar al Señor Jesús y lo tiene por ahí, para cuando lo necesite solamente, no se engañe, hermano, no se engañe. Dios pone el ejemplo.
Usted ha visto trabajar a un pájaro, a un ave del cielo. Yo no lo he visto coger un asadón. Yo no lo he visto en una oficina. Yo no he visto un animal desempeñando ninguna labor. Escasamente el nido donde duerma, pero Dios las cuida y no se mueren de hambre. Uno ve que nuestro Dios es un Dios de milagros. Y si usted se entregó a Él, ¿será que Dios no le puede abrir el entendimiento? ¿Será que Dios no te puede cuidar? ¿Será que Dios no te puede bendecir? ¿En qué Dios ha creído entonces? Yo creo en el Dios que hizo los cielos y la tierra. Pero si no disponemos nuestro corazón, vamos a estar muy ocupados en nuestras cosas. Y cuando Dios te llame, ¿por qué no creíste en los milagros? ¿Por qué no creíste en las señales? Entonces, Él vio esas ovejas desamparadas como ovejas que no tienen ¿qué? Pastor. ¿Cómo la vio Él? Carros último modelo. ¿Cómo está usted? La cama de oro. A lo mejor es hasta un pulguero más bien. Para uno que otro ratón saca la cabeza. Hermanos, no nos engañemos. Si alguien que te ama se llama Jesús de Nazaret. Incline tu rostro y descubra que Dios quiere hacer muchos milagros a través de su vida. A su nombre. A su nombre. Hermanos, por eso la gente le pide a uno mucha oración. Me dice un hermano, pastor, el río Magdalena se está comiendo la finca. Ya se me llevó 50 hectáreas. O sea, una playa 2 veces más que este lugar, o 3 veces. Cada vez viene y se lleva la tierra. Entonces, tranquilo hermano, no se preocupe. Yo tengo un Dios de milagros. Levanté mis manos, le ordené al río que cambiara de cauce, que se echara para el otro lado. Y el hermano llegó aquí, desde La Dorada, donde tenía su finca. A lo mejor él me está escuchando. Vino con una ofrenda. Pastor, el Señor me devolvió la finca. El río cogió para el otro lado y empezó a empastarse la finca. Hermanos, si no probamos a Dios con la mente humana, te vas para el infierno. Hay que buscar de Dios, como Él nos ha enseñado, primeramente, para poder ver su gloria. Cuando la hora era ya muy avanzada, hermano, pero había un joven con 5 panes y 2 peces. Les mandó que se hicieran recostar a todos por grupos sobre la hierba verde. Era un desierto, pero aquí Dios convirtió el desierto en un valle. Ya hubo, para poderse acostar, tenía que haber mucho pasto. Usted no se va a revolcar en la tierra, usted no se va a acostar encima de un poco de piedras. Dios cambia todo. Por eso
Él se hizo cargo de nosotros para darnos lo que el mundo no le pudo dar a usted. Yo lo creo, yo lo creo, yo lo confieso, yo lo vivo, que si no fuera la mano de Dios, así que hubiera trabajado como hubiera trabajado, no había conseguido lo que Dios me ha dado. Hermanos, póngale cuidado. Abra sus sentidos espirituales. Porque a lo mejor ya usted está viejo, ya no ve ni por la familia. A lo mejor ya usted está muy viejo y entonces, pastor, yo no voy a trabajar más porque es que tengo miedo de quedar ciego. ¿Cómo le parece? ¿Cómo le parece? Eso es la carne de uno, que le duele. Pero cuando el Espíritu de Dios está ahí, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pastor, ya tengo que irme para allá a buscar una tierra caliente porque los huesos están muy fríos. Mejor dicho, lo está cogiendo el frío de la muerte y ya se ha dado cuenta. Ya lo que pasa es que ya está quedando congelado. Hermano, uno tiene que ser de todo clima. Yo voy a tierra caliente y me siento muy bien. Vengo aquí y me siento divinamente. Yo no le creo al diablo. Yo le creo a un Cristo vivo. Porque, hermano, imagínense, si yo no soy de todo clima, ¿dónde consigo un lugar para llevar la iglesia del millón? Pues tengo que estar aquí. Frío, caliente, lluvia, sin lluvia, con plata, sin plata, sigo amando al Señor Jesús. Si usted no permite que Dios abra los ojos espirituales, o a lo mejor usted es una persona desagradecida, de esos va a estar lleno el infierno de gente desagradecida. Hay mucha gente desagradecida, mucha gente, hermano, que Dios los ha curado, que Dios los ha librado, los ha sacado de la tumba, y en cambio darle la gloria a Dios, ¿sabe qué hace? Se apartan. Se apartan. Hermanos, este tiempo, si no permitimos que Dios te despierte, te levante, el diablo se lo está tragando vivo y usted ni siquiera se ha dado cuenta. Y mañana, cuando reaccione, es demasiado tarde. Dios cambió el desierto en un pastizal y dice la palabra de Dios que los hizo recostar. Se recostaron por grupos de 100 en 100. ¿Cuántos grupos habrían? Muchísimos. ¿Y con cuántos panes? ¿Y cuántos peces? No era nada, pero le dio comida a todos. Hermano, yo sé que eso cuesta, y yo le doy gracias a Dios, que Dios me llamó muy joven, a los 22 años, y he ayunado, he logrado ir creciendo. Eso me ha costado oración y ayuno. Ahorita para este avivamiento estamos a punto de recibir cosas de Dios grandiosas, pero si usted no se desata
de su mundo de pecado, de su mundo, y busca de Dios. Le vuelvo a poner el ejemplo. ¿Cuántas haciendas le echaron a Onadí la luz en la caja? Yo creo, porque imagínense, un día se convirtió un sepulturero. ¿Sabe quién es? Uno que entierra a los muertos. Que cuando hay un difunto, el cementerio tiene gente para que le echen la tierra, otros para que le tapen la bóveda. Pero ellos antes se daban cuenta si de pronto le echaban un anillito al difunto, si de pronto le ponían una prenda costosa. ¿Y sabe qué hacían los muérganos? Iban y se la quitaban, como ya muerto. Eso le pasa como un campesino, que todos los camioneros bajaban y prendían espermas a una estatua, y un campesino estaba ahí todo el día sentado. Que bajaran los camioneros y llevaban una libra de espermas para alumbrarla. Y el campesinito estaba listo. Apague, virgencita, usted no ve ni oye, en cambio yo sí necesito para verme. Cogía todo y se la llevaba para su casa. Como era un pedazo de tiesto, que va a haber un pedazo de tiesto. En cambio el hombre sí necesitaba para verse acostar, levantar. Y si le daban ganas de hacer chichi, pues prenda la vela y vaya, pues. Y veía a la gente. Oiga, tremendo, ¿no? Así había un señor aquí en Monserrate que vivía de tener una linterna. Entonces todas las noches se levantaba a medianoche a hacer sus necesidades y lo filmaron. ¡Uy! Un fantasma. Un fantasma. Todas las noches sale una luz y era el viejito con la linterna. Hermanos, el diablo engaña al que sea, ¿cómo le parece? Oiga, que no sea usted un tonto que el diablo lo tenga engañado, un bobo ahí, pero es solo su ron de mentiras, de mañas, sino sea un cristiano verdadero para la gloria de Dios. A su nombre. Oiga, Dios te dice que ese cuerpo no es suyo, ese cuerpo es casa de quién. Y Dios quiere decirte, mira, te voy a enseñar a que vivas conmigo, te voy a enseñar quién soy yo. Él tomó los 5 panes, los 2 peces, levantando los ojos al cielo, los bendijo, partió los panes y dio a sus discípulos para que pusiesen delante. Y repartieron los 12 peces entre todos. Comieron todos, se saciaron. Imagínense cuántos días hacía que estaban con él. ¿Cómo sería el hambre que tenían? Cuando ya, imagínense, la hora era muy avanzada. Los discípulos dijeron, Señor, esta gente no ha comido, suéltelos que vayan. No, Señor, Dios te ha dicho hoy, ninguno que viene a mí se va con las manos vacías. ¿Cuántos alaban al que vive? Comieron todos y se saciaron. Eso es lo que yo creo, que Papá Dios es un Dios de milagros. Eso es lo que yo he creído toda mi vida de cristiano, que Él llama las cosas que no son como si fueran. Hermanos, salga de lo natural y métase a buscar de Dios y verá cómo Dios, hermanos, apareja todo. ¿Cómo? Cuando
los recién convertidos, después del Pentecostés, cuando cayó sobre ellos, Dios puso una cantidad de gente para vender sus propiedades. Para vender sus propiedades. Para vender sus propiedades. Y las vendían. ¿Cómo sería la bendición que ellos recibieron? Por eso, mientras los americanos fueron fieles, fueron el país más poderoso de la tierra. Cuando ya se empezaron a fumar la marihuana, los americanos se decayeron. Es un país que está en problemas. Pero mientras usted le obedezca a Dios, Dios te tiene por cabeza. Dios te tiene en la primera línea de bendición. ¿Cuántos pueden alabar al Rey de Gloria? Hermanos, Dios nos da de todo. ¿Cuántos alaban a Dios? Pero también Dios nos prueba como el oro. Sí, hermanos, en todo, en la integridad de uno. Así el enemigo lo tenga ya para echarle mano. Si uno es de Dios, Dios lo saca. Como el águila. El águila ve su presa, se le va y la agarra. Así es Dios, hermano. Puede estar usted en la tentación más tremenda y Dios te venga para acá, mi querido. Eso no es suyo. Pero si usted no obedece a Dios, el diablo también te apareja cosas y te pone tentaciones, tentáculos. Recuerdo yo al doctor Patecaucho. El doctor Patecaucho no tenía tiempo para venir a los cultos. Entonces, un día pasé por ahí, consultorio odontológico, dije, aquí está el hermanito. Cuadré la camioneta y me bajé. Cuando él estaba durmiendo en la silla, donde los pacientes llegan a que les curen las muelas o le hagan los trabajos. El tipo estaba durmiendo. Patecaucho. Oiga, pastor. ¿Y quién lo trajo por aquí? Le dije, Dios, para ver lo que usted es lo que usted es. Dijo, ay, hermano, yo no puedo ir al culto porque me llegan los pacientes. Terminó siendo un ladrón y no sé dónde esté. Hermanos, el que ama su vida la perderá. Y el que la pone en las manos de Dios, Dios te cuidará. Delicado. Hermanos, imagínense, tomando el Señor 5 panes, 2 peces, levantó los ojos al cielo y los bendijo y partió los panes y los peces. Hermanos, cuando usted sea un verdadero cristiano, Dios le va a hacer aparecer dinero en sus cuentas. Dios le va a hacer a usted. Hermanos, si vivimos ese evangelio de poder, voy a recibir testimonio. Pastor, yo estaba orando por una casa cuando de pronto me llamó un señor y me dice,
esa casa es suya. ¿Cómo? El dueño del mundo hace lo que le plazca a su nombre. Hermanos, ahorita la batalla es bastante interesante para mí, porque conozco la gloria de Dios. Esto se construyó, todo esto, en casi 2 años. La iglesia se construyó en 1 año. En la segunda duré 30 años construyendo una parte. Aquí hay 4 veces más. En 1 año, y allá duramos 30 años, echando pica y pala, porque el terreno era así, y lo dejamos nivelado. Eso salía tierra por volquetadas, pero se hizo la labor, y aquí duramos menos tiempo. Y hicimos, Dios nos bendijo a miles. Digamos, no debía yo, hermano, sino 10,000, de 90,000. Habíamos dado 90,000, debíamos 10,000, al otro 2,000. Y entregué las manos de un inmaduro y acabó con todo. No importa, pero el trabajo que tenemos es duro. Pero yo creo en un Dios de milagros, en un Dios de prodigios, en un Dios de señales. Cierra. Y con toda esa bendición, yo dije, vamos a poner telas porque esto se ensancha muy pronto. Para allá, para aquí. Ahí están las estructuras. Ahí están todavía. Allá hay otro poco de estructuras de estas. Eso es costoso cada uno hacer chales. No importa. Ahí está. Entonces toca orar, ayunar, ponerme en las manos de Dios para que la iglesia vaya de gloria en gloria, de poder en poder y de victoria en victoria. Pero si seguimos en la mente humana y no le creemos a Dios, que es poderoso para que sobreabunde la gloria de Dios, tenemos que cometer errores. Apartarse uno, no congregarse, no ser fiel, pero el diablo se la tiene guardada. Él espera que usted se aparte y luego lo coge al degolladero y hasta ahí llegó. Si mientras estemos en las manos de Cristo, Él pelea por nosotros. Él pelea por nosotros. A su nombre. A su nombre. A su nombre. Hermanos, no pierda su tiempo. Dios te quiere mostrar su gloria, donde usted tiene que tener cuidado. Porque desde que usted se convierta de veras, Dios empieza a manifestar su gloria. Empieza a darle lo que usted nunca había conseguido con sus fuerzas, pero con la ayuda de Dios somos más que vencedores.